Entonces vamos a hablar de lipólisis asistida con láser. Como la vez pasada estuvimos hablando como algo al respecto, la idea es como dar cosas nuevas o en qué ha evolucionado, en qué se ha hecho, ¿sí? Entonces como un breve repasito. Entonces la láser lipólisis fotona, todos lo llamo yo fotona. Entonces sabemos que es un método efectivo, innovador, que cada día nos permite moldear, porque la idea es que si cogemos pacientes con lipodistrofia localizada, que son grasitas acumuladas donde no deben estar, pero tenemos pacientes con índice de masa corporal normal, pero también en aquellas pacientes que tienen obesidad mórbida o que tienen obesidad normal, es una manera también de ayudarles a bajar su peso de una forma complementaria, ayudado con nutrición y con otras cosas. También es corregir, porque muchos procedimientos quirúrgicos producen irregularidades, o incluso también el hecho de tener sus embarazos, tener una distensión grande del abdomen, el acompañamiento de la cesárea produce irregularidades que se van sobre el soporte, el daño de la fascia de escarpa produce alteraciones a nivel del abdomen sin a veces tener ningún procedimiento quirúrgico o muchos cambios de peso corporal, pero provocan irregularidades en el cuerpo que hacen que no tenga la misma armonía de la silueta que tenían antes, ¿cierto? Y también definir ahora qué es lo de moda, que es la famosa high definition, que es ya pues darle una forma más muscular y más fitness, que es como lo de moda ahora, ¿sí? Es una forma más segura, recuerden que no da incapacidades prolongadas, minimiza los riesgos por las mismas razones que dijo ahora Gaspar y con resultados que son mucho más rápidos, o sea, como no provoca una inflamación tan brusca, los cambios se ven casi desde el primer día. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, se realiza a través de una fibra óptica que va protegida con una pieza de mano, ¿sí? La pieza de mano la introducimos por diferentes orificios que generalmente prediseñamos, estandarizamos de acuerdo a la necesidad de cada paciente. No puedo decirles que uno utilice un orificio exacto para todo, no, porque recuerden que la proporción corporal de todas las personas es muy diferente y incluso en nuestras mismas razas, todos tienen forma diferente. Entonces la idea es buscar el orificio que nos permita llegar a la zona que queremos modificar y que hemos marcado, pero que desde ese mismo punto nos permita llegar sin hacer muchos y múltiples orificios. Y sobre todo, recuerden, por favor, las mujeres, o sea, así no sean todas, nos gusta usar bikinis de 2 piezas. Entonces, por favor, no hagamos orificios en toda la mitad del abdomen, ¿sí? Podemos usar accesos que generalmente nos permiten llegar a todas las zonas sin usar esta zona que es generalmente tiende a pigmentarse, no cicatriza muy bien, entonces es una manera de llegar. Y recuerden también igual en los hombres generalmente no les gusta que se les note que se hicieron algún tipo de procedimiento, entonces también es la manera de ocultar que con los boxers o con la ropa no se les note cualquier tipo de incisión. Entonces, eso. Lo que hacemos es que generalmente es un procedimiento que se puede hacer ya con cualquier tipo de anestesia. Al principio lo usábamos mucho con anestesia local, anestesia tumescente. Más sin embargo, ahorita hay muchos pacientes que son temerosas, entonces piden o lo que se llama sedación asistida o incluso anestesia general. Eso ya es decisión del paciente. De todas maneras, minimiza los riesgos. Lo que sí es que no podemos olvidar por qué se creó el concepto de láser lipólisis, que eso se ha perdido mucho. El concepto de láser lipólisis es un procedimiento para lipodistrofias localizadas, no para ser una lipo completa. Entonces no podemos pretender llamar láser lipólisis cuando hacemos abdomen, espalda, piernas, brazos, papada. Eso ya no es una láser lipólisis, porque por eso se creó ese tipo de técnica, para poder ayudar a aquellas personas que simplemente tenían lipodistrofias localizadas, o sea, pequeños acúmulos grasos, pero que no requerían tratamientos grandes, porque entonces lo que estamos haciendo es volverla a láser lipólisis temerosa y todo el mundo ya le tiene miedo, entonces dicen que no, que anestesia general, que corren el mismo peligro, pero es un procedimiento ideal para manejar ese tipo de lipodistrofias localizadas. Esta paciente es una paciente que llegó a mi consultorio con obesidad mórbida, me había dicho que ya había tratado de todo, más sin embargo, yo en estas pacientes generalmente, por la manera de estudiar, son pacientes que generalmente excluyen la mayoría de los cirujanos plásticos o de los cirujanos estéticos porque están fuera del índice de masa corporal total, que daría como una indicación para hacer este tipo de procedimiento. No me parece y no me parece justo, lo hablo también por lo personal. Yo en el 94, cuando mi madre falleció, yo subí 40 kilos en un año. Y ser gordo después de que tú tienes un peso normal es lo peor que le pueda pasar a uno en la vida. Entonces,
desde que yo viví eso, a mí sí me gusta ayudar a este tipo de pacientes. Y no es simplemente quitarles todo el peso corporal a punta de una lipo, porque no es sano. Pero necesitan un poco de ayuda, necesitan recuperar nuevamente esa autoestima que les permita entrar a un programa de nutrición, que permanecer en la disciplina de hacer una dieta y de que nuevamente cojan ese cariño por ellas mismas para que puedan lograr ese objetivo. Entonces, uno poco a poco les puede ayudar. Entonces, esta es una paciente que yo lo único que hice fue hacerle primero los flancos, o sea, la zona posterior. Aunque no crean, todas las pacientes les van a llegar a ustedes y le van a decir, doctora, quíteme esto. Y uno les dice, no, es que esa no es la parte que verdaderamente te va a cambiar. Lo que más cambia a una persona, que sea hombre o mujer, es la parte posterior del área corporal. Y una manera fácil de uno convencer a la gente es uno le dice, guárdame la barriga. Entonces uno contrae. Y yo le dije, se corrige, ¿verdad? Guárdame lo de atrás. O sea, guárdame en esto. Eso no se corrige con nada. O sea, con nada. Entonces es una manera de armonizar de cierta manera el cuerpo. Y además la grasa metabólica en la grasa del abdomen responde muy bien al aumento del metabolismo corporal. O sea, con cualquier cosa que se hace es lo que más rápido responde. Entonces, generalmente, para mí, cuando tengo pacientes así, es lo último que toco. Incluso a veces ni es necesario tocarlo. Entonces, esta paciente, después de que yo le hice los flancos, fue una paciente que empezó un proceso y lo que hice fue ponerle una meta. Entonces, le dije que bajara 5 kilos y volvía y le ayudaba. Ya ella se sintió tan bien que no me aceptó la meta de 5, sino que me puso una meta de 10. Entonces, así poco a poco la llevamos. Y esta es una paciente que, mira, es desde el 2012, fue cuando le hice el procedimiento. Duramos casi un año en llevarla a un peso hasta. Y ahora la pueden ver, o sea, en Facebook, en todo, y es una paciente que ha permanecido en un peso sano, un estilo de vida nuevo. Entonces, mira que hay mucha forma de ayudarle a esos pacientes. El efecto, lo que acabo de explicar el doctor Gaspar. Entonces es lo que tenemos de beneficio del neodimio. Entonces recuerde que tenemos una fototermólisis selectiva, entonces la licuefacción de la célula grasa, pero además tenemos el beneficio de la vasoconstricción de los vasos y también de la termocontracción del tejido. ¿Sí? Entonces ya sabemos lo que produce y ya lo vimos en directo, que nos lo acaba de mostrar el doctor con el procedimiento que él hizo. Entonces es una forma de hacer. Entonces, ¿cuál es la técnica? Generalmente, la láser lipólisis podemos hacer 2 tipos de procedimiento. Podemos hacer uno que se llama láser lipólisis sin extracción y láser lipólisis con extracción. ¿Qué diferencia hay? Sí, la diferencia es muy grande. O sea, cuando hacemos extracción, pues vamos a obtener de inmediatamente un resultado del 100%. Pero si hay médicos o hay pacientes que no quieren que le realicen extracción, o sea, ellas huyen a que le hagan con cualquier tipo de cánula. O sea, le tienen el pavor por todas las complicaciones que realmente suelen escuchar. Y igual hay médicos que no quieren realizar extracción, entonces de cierta manera se puede trabajar la parte de láser lipólisis sin extracción. Entonces les voy a explicar cómo es. Cuando ustedes trabajan esta parte igual, lo que yo les digo es que pueden coger el panículo adiposo y dividirlo como en 3 planos. O sea, como si tuviéramos un plano superficial, un medio y un profundo. ¿Sí? Generalmente tenemos cánulas que aunque en el kit de Fotona nos trae una cánula larga, ¿cierto? Yo generalmente no uso esa cánula tan larga, sobre todo en cavidad abdominal, porque uno fácilmente manual manejas el control de la parte proximal de la cánula, pero la parte distal de la cánula no sabes dónde está. Y recuerde que tenemos un excelente láser, el láser va por donde él quiera, o sea, rompe lo que quiera, entonces no podemos manipular esa parte. Entonces yo no les recomiendo que usen generalmente. Y si van a hacer abdomen y van a subir hacia la parte superior, no usen ese tipo de cánula, sino la mediana. De todas maneras, cuando hacemos el abordaje con abdomen, depende de la lipodistrofia que tengamos, que si es una lipodistrofia que abarca toda la parte del abdomen, pues vamos a tener unos ingresos abajo, vamos a tener el ingreso del ombligo y generalmente, ojo, casi todas las mujeres odian el gordito abajo de las costillas, es el que más dejamos cuando hacemos procedimientos de extracción de grasa. Casi todas llegan a que uno les corrija este gordito de acá, ¿ok? Y podemos acceder muy fácil, podemos hacer una incisión pequeñita acá que no se ve y por esa parte podemos acceder a esos 2 laterales que son muy comunes. Entonces en esos 2 planos la idea es trabajar en una forma de abanico, o sea, se desplazan generalmente para ir emulsificando toda la grasa y continuamos con lo que yo les digo del roll test. El roll test es lo que nos permite ver la emulsificación de la grasa y la disminución de esos panículos adiposos para poder obtener resultados.
De esa misma forma, cuando hablamos de la parte de la hacer lipólisis sin extracción, entonces lo que hace muchas veces es que uno después de, generalmente dependiendo de la zona y del panículo adiposo que tengamos, podemos entregar entre 5.000, 8.000 y 10.000 millijoules por centímetro cuadrado. Y lo que vamos a hacer es que paramos y producimos y hacemos un tipo de drenaje manual para poder lograr que esa mínima grasa que al menos logramos tener ahí, la evacuemos y ya lo que se va pues por ácidos grasos vía renal y por vía hepática. Ahí sí lo debemos complementar mucho más, entonces usar la faja y a los 2 días iniciar la parte de drenaje linfático y lo podemos complementar con toda la parte de equipos coadyuvantes como ya sería la ultracavitación, las corrientes, que se está usando mucho, ¿cómo se llama, Gaspar? Que es percusión constante, ¿cómo es que se llama? Las ondas de choque, o sea, se puede complementar con múltiples cosas para poder aumentar el efecto de los resultados. Es súper importante las cánulas que usemos, ¿sí? De todas maneras, recuerden que cuando le dicen a uno, doctor, es que se produce irregularidades o produce fibrosis o pegote, no. Ninguna tecnología produce ese tipo de reacciones, pues todos vamos a tener cierto tipo de cicatrización. Por eso es que cuando entramos a un procedimiento, a una liposecundaria, o sea, alguien que ya se haya hecho un procedimiento anterior, y así no sea no quirúrgico, vamos a encontrar resistencia al ingresar. O sea, no va a ser no hay nada más delicioso que uno operar a una paciente virgen o un paciente virgen, o sea, alguien que no se haya hecho nada. Porque tú entras y es como si fuera mantequilla, pero un paciente que se haya hecho 1, 2, 3, y si siguen por ahí encima, eso es como entrar en reversa. Ahí nos ayuda mucho el láser para abrir ese espacio y poder manipular. Y ahí tenemos muchas veces que usar ciertas cánulas que nos permiten ingresar y poder moldear y recuperar nuevamente ese espacio. Pero si vamos a empezar, no les recomiendo que se metan con pacientes que ya hayan tenido incluso procedimientos quirúrgicos anteriores. Incluso hay pacientes que uno cuando entra hay demasiada resistencia y uno les pregunta y nunca se han operado, pero empiezas a indagarlos más y ya se han hecho hidrolipoclasias o se han hecho múltiples mesoterapias y aún así uno encuentra resistencia, sobre todo profunda y media cuando se hacen hidrolipoclasias y en el plano sobre todo un poco más superficial cuando se hacen mesoterapias. Entonces incluso uno encuentra mucha resistencia. Generalmente todas las cánulas reciben nombres diferentes. Yo la que más les recomiendo al iniciar cuando estén empezando es la que llamamos la Pierre Fournier o lineal, o la básica, o la Mercedes, que son las 3 líneas, donde dice 3B. Vos tenés el señalador ahí. Entonces mira, esa es la que yo más recomiendo. ¿Por qué? Al iniciar, porque estos huecos, generalmente, las cánulas traen una guía en la parte superior, cuando la cogen, que tiene generalmente el número y una base donde apoyas el dedo. Cuando esa parte está hacia arriba, indica que estos huequitos están hacia abajo y que la parte anterior es completamente lisa. Entonces, así tú te superficialices un poco, no vas a causar mucho daño e irregularidad cuando estés haciendo la extracción grasa. Entonces, esa es una manera de proteger al inicio cuando estén empezando para no producir muchas irregularidades. De todas maneras, cuando inician, yo les digo, cuando ustedes hacen extracción, al menos hagan un poco de extracción con una jeringa de 60 centímetros, ¿cierto? Y pongan una cánula de este tipo y llenen la jeringa y hagan más o menos, aunque sea una bien llenadita, el paciente nota casi un 30, 40, hasta un 50% de cambio y va a quedar satisfecho. A medida de que ustedes vayan cogiendo agilidad con la mano y vayan conociendo los campos y la manera, pueden ir aumentando la extracción de grasa hasta que llegan a un momento en que puedan pulir y definir definitivamente un contorno corporal total. Pero es una recomendación. Les voy a decir más o menos para qué se usan las cánulas. Por ejemplo, aquí que hay tanto ginecólogo, pues yo lo hago mucho y me imagino que es una consulta muy común de ustedes, es esta cánula que se llama Toledo. Esa cánula la usamos mucho para liberar las cesáreas, ¿sí? Una gran queja de la mayoría de las mujeres es que la línea de la cesárea queda acá y cuando tienen bebé y bajan de peso les queda el panículo adiposo y de piel sobre la cesárea. Y es porque la cesárea está pegadita, entonces es muy fácil, así no hagan lipo ni nada, es un procedimiento que pueden hacer igual en el consultorio como hace el doctor Gaspar. Entonces ponen un poquito de solución de Klein, acceden, si la cesárea es así, el acceso debe ser en esa misma vía, en esa misma línea. Entonces lo hacen un poquito distal a la cesárea, ponen solución de Klein, o sea anestesia, y esta Toledo lo que quiere decir es que este reborde que hay acá es cortante. Entonces uno lo que hace es que si esta es la cicatriz,
yo pongo el borde cortante para liberar la cicatriz. No la voy a liberar de los planos profundos a los que ustedes ingresan, porque no lo deben hacer, porque acuérdense que no podemos entrar a cavidad abdominal. Pero con que liberemos ese primer plano superficial, que es la piel, sobre el tejido celular dérmico, con eso obtenemos excelentes resultados. ¿Sí? Y con que le liberen ustedes muchas veces la parte de la cesárea de una paciente, el panículo que había, que se veía, ya desaparece, porque simplemente era superposición de la tracción que hacía de la cicatrización con la piel. Entonces, con eso mejora mucho. También las apendicectomías, las colecistectomías, ayudan mucho. Este tipo, también no, pues la conocemos por la celulitis, se llama pato. Es cuando ponemos, por ejemplo, anestesia superficial, pasamos el láser y luego pasamos esta cánula muchas veces. Si hay panículo adiposo importante, pues extraemos un poquito. Pero si simplemente no hay panículo, o sea, no hay grasa, pasamos la cánula sola, sin extracción, y liberamos el tejido. Entonces, esa también nos ayuda mucho. Y ya simplemente estas cánulas que son más grandes, pues nos permiten generalmente sacar mayor volumen, mucho más rápido y agilizarnos. Incluso hay unas que ya llamamos nosotros rayaquesos, o algo que generalmente trae huecos que son con unas salidas hacia afuera, cortantes, para poder romper todas esas fibrosis que hay, ¿sí? Y ya la parte de lipomarcación y definición que estamos trabajando ahorita, generalmente la trabajamos con cánulas que llamamos espirales, o depende de lo que tengamos que hacer. Entonces, todas las cánulas van recibiendo nombres diferentes de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Entre más grandes, más absorbe, más resistencia hace cuando tú tienes que sacar, ¿sí? Y más irregularidades fácilmente podemos. ¿Qué les recomiendo yo? Es más fácil que a una paciente usted le tengan que sacar un poquito más después que rellenar, ¿sí? Pues es fácil corregir cualquier irregularidad entre plano medio y superficial, pero cuando te superficializas del todo y le robas esa parte de grasita que la piel necesitaba, esa piel se vuelve atrófica, se retrae y generalmente cambia de color, porque sufre demasiado por la parte de isquemia que le da y hace mucho depósito de hemosiderosis. ¿Ustedes han visto que hay pacientes que salen a la playa y uno las ve y son como con vetas oscuras de colores, irregularidades? Esos depósitos se llaman por hemosiderosis. El Star Walker es genial para quitar ese tipo de lesiones, pero son muy difíciles de manejar. Y lo ideal es que una paciente nos quede bonita y no que quede mal y aburrida. Entonces, esto es lo que ya empezamos a buscar. Generalmente, yo hago transferencia grasa. Pero realmente cuando realizo transferencia grasa, pierdo la parte de la láser lipólisis, el beneficio, porque primero tengo que extraer buena cantidad de grasa. Entonces, para mí es doble trabajo. Entonces, hacer la extracción, sacar buena grasa, luego pasar el láser y volver a hacer extracción para poder acabar de pulir. Entonces es doble trabajo y pierdo el efecto de lo que yo estaba vendiendo del láser, que es lo que siempre me ha gustado vender. Entonces generalmente eso solamente lo hago como cuando yo digo, esta parece un gato empinado, o sea, derecha como una tabla, no hay opción, ¿sí? Porque por más que yo le defina la cintura, no vamos a poder hacer nada. Pero hay pacientes que tienen un poco de volumen glúteo, pero no tienen completamente, o sea, no tienen nada de cintura, nada de definición. Entonces, cuando logramos ganar esa parte sacra de acá de sacarlo y moldeamos, logramos que la parte de los glúteos se note mucho más, donde antes de pronto se veía plana. Entonces, ya lo que no, antes buscábamos simplemente adelgazar, ahora logramos, lo que buscamos es definir todo el contorno corporal. Entonces, marcamos demasiado la cintura para poder definir un oblicuo que cuando ella empiece a hacer ejercicio se marque los rectos, la línea media y la parte. Mire lo que les decía, la idea es que los abordajes sean inferiores de manera que si ella se pone una tanga, ella se la pueda tapar. La posición de estos abordajes difieren de esta cresta ilíaca. ¿Por qué? Porque si yo necesito marcar esta zona, yo necesito desplazarme desde acá hasta acá con una cánula recta. Hay cánulas curvas, personalmente a mí no me gustan, les tengo respeto y me da temor, entonces no las uso. Porque cuando doy la curva me da miedo de pronto entrarme a la parte de cavidad por la parte posterior porque no la controlo. Es como lo que yo siento y pienso, pero tengo demasiados compañeros y gente que de pronto trabajan con las curvas. Si tienen la oportunidad y se sienten seguros, es una buena opción. Pero yo prefiero usar una cánula recta que sé dónde está todo el tiempo ubicada. Entonces, generalmente la posición de estos abordajes depende de esta cresta, de que te permita hacer ese lateral, para que no llenemos la paciente de tantos huequitos. Eso es lo que les decía, mire que cuando ustedes logran definir, la paciente cambia. Esta técnica, yo ya la que se llama técnica del corazón, lo que hace uno es que uno se profundiza demasiado en esta zona
para que se demarque, o sea, casi que llego a la parte muscular y se define, y aquí se abre un sobresalto para que el glúteo se vea definido, pero por la grasa que tiene poca y no porque tenga volumen o no. Entonces, eso es lo que uno hace. Y este es el cambio. Entonces, una foto antes de hacerlo. Realmente la marcación difiere a la necesidad de cada paciente y todos marcamos de forma diferente. Entonces, uno marca y la foto después de que haces el procedimiento. Mire que la definición marca demasiado el cambio. ¿Sí? Y lo que está de moda ahorita, que es la famosa definición, high definition, ¿sí? Se ha escuchado mucho, pues hubo mucho tiempo un auge, y los que han tenido oportunidades creo que han escuchado al doctor Alfredo Hoyos. Él es famosísimo por trabajar con el Beiser. Él crea una técnica que lo que hace es que baja el panículo adiposo abdominal hasta cierta parte y utiliza la grasa como mecanismo para diseñar un six-pack, ¿sí? Entonces, esos pacientes, pues a mí me parece que hay fotos de él muy chéveres, muy bacanas. Entonces, si el paciente está operado, se ve genial, pero si se sienta, se van a ver las llanticas del panículo graso que dejó para poder diseñar el six-pack. Entonces, no es de mi gusto. Otra técnica que hacemos otra escuela de Colombia, que somos los de la Asociación de Medicina, de Cirugía Cosmética en Bogotá, que es del doctor Eduardo Domínguez, aprendimos de dos profesores muy buenos, que es el doctor Gamboa y el doctor Cristian Montes, a definir sobre la misma musculatura del paciente. Entonces, generalmente, uno marca a un paciente que, al menos tú, a través de que la contracción abdominal que él haga, ustedes logren definir el six-pack. Entonces, uno lo dibuja, ¿sí? Y a través de ello lo que hace es bajar volumen y redefinirlo para que quede sobre el mismo que él tiene. Entonces, esto es lo que hacemos. Generalmente los trazos, ojo que es muy feo, y era lo que yo le explicaba, estábamos entrenando a un médico de Mallorca. No hagan lo que muchos médicos hacen, que es cuadricular el abdomen. Entonces llegan y hacen la línea media, los dos laterales de las líneas rectos y hacen rayas así. Eso se ve súper feo. O sea, ahí mismo se ve que no es natural, que está hecho. ¿Sí? Y además, era lo que dije, es fácil, simplemente cojan en Google, se meten y ponen definición muscular o six-pack natural. Y es muy variable, la anatomía de todos los hombres varía, igual en la de las mujeres. Nunca un six-pack es igual, nunca los segmentos del six-pack son iguales, ni son simétricos, ni son cuadrados, ni son redondos. Pero sí sus terminaciones nunca son puntudas, son un poco ovaladas. Entonces la idea es definir algo que... Entonces, para lograr eso, es un poco difícil y tedioso, y muchas veces se demora uno más haciendo la marcación que haciendo la extracción grasa. ¿Por qué? Porque realmente son pacientes que no tienen mucho volumen. El volumen lo tienen generalmente en esta zona, entonces es fácil. Entonces, tú de acá, de la parte umbilical, haces la línea media, que generalmente empieza delgada y se extiende hacia arriba, ¿sí? Estas laterales las haces por acá. Y lo que son estas, las haces a nivel de la base de la tetilla. Entonces empiezas de acá hasta de acá, ingresas a hacer estas líneas de acá, entonces ingresas sin vacío, ojo, porque si en el trayecto hacen vacío, dejan trayectos de extracción grasa y vuelven irregular la piel. Entonces, o cierran o paran el pedal del extractor, entran sin vacío, corrigen la posición de la cánula. Si entran así, tienen que entrar y corregir con fuerza la posición y hacer la línea como debe ser. Entonces, es definir de cierta manera y dibujar el six-pack del hombre. Entonces, los ingresos son diferentes, por eso es tedioso. Y después uno lo que hace es que una cánula más pequeña, ya no la circular que yo uso, una cánula más pequeña que la llamo cobra, que solamente tiene las punticas huequitos para poder hacer las curvitas. ¿Ok? Entonces, míralo ahí. Y generalmente recuerden que esto es muy profundo. O sea, y generalmente la marcación es difícil hacerla con pacientes muy marcado en hombres, con local tumescente solita, necesita un poquito de sedación, porque como uno tiene que llegar hasta el plano inferior, duele, ahí sí molesta un poco. Entonces mira, esto era más o menos lo que yo les digo, ustedes ponen, mire que es un paciente que generalmente no es gordo, que tiene lipodistrofia localizada, lo ponen a contraer el abdomen y uno dibuja los segmentos. Generalmente estas zonas van marcadas, esta no va marcada en la parte inferior. Entonces mira que lo que uno hace es diseñar los espacios para hacer ese cambio. ¿Sí? Bueno. Un momento que les debo algo que me pidieron
para que no me vayan a regañar. Ya les voy a mostrar esto. Cuando me decían a mí, vamos a ver si se ve, pero es que no creo que... No se ve. Tiene que ser presentación en diapositivas para que se vea. Bueno. ¿Cómo hago para...? Es que mira, aquí iba a mostrar unas de acá, de la memoria, pero cuando intento no las da. Pero solo es una diapo, no es un vídeo. No, son fotos. No las muestro. ¿Sí? Las tengo que correr. Bueno. Lo que les quería mostrar era que, las fotos que yo les muestro ahora, pues yo hago estos procedimientos hace 10 años. Yo empecé a hacer la lipólisis hace 10 años. Entonces, miren la marcación que yo hacía cuando inicié. O sea, no es la misma marcación que uno hace antes, la definición de las zonas a trabajar, sino que uno poco a poco va cambiando como lo que hacía antes y lo que hacía después. Pero acá lo veo grave esto. Ya no veo ni el ratoncito mío. Sí, les voy a mostrar mejor lo del time sculpting que les debía, que me pidieron. Bueno, ahora les muestro si permite para que vean esto. Acá. ¿Y ahora cómo saco este? Es como si la pantalla fuera parte de tu escritorio, ¿vale? Aparece ahí. Ah, bueno, quita esa entonces. Cerrar la ventana. Sí, por favor. Ajá. Reproducir. Reproducir. Vale. Bueno, entonces cuando hablamos del time sculpting, la duda que les quedó ayer, ¿cierto? Entonces, estas son las dos opciones que da. Entonces, el time sculpting, esta es la primera que hacemos con el LRunner, ¿sí? Entonces, la ponen, la programan, y ahora vamos a montar el Matrix View, ¿qué se me hizo? Entonces, recuerden, yo siempre cuadriculo el abdomen, más o menos del mismo tamaño del spot que tengo con el escáner y empiezo a pasarlo. Recuerden que tenemos una opción cuando estamos trabajando en time sculpting de temperatura mínima a temperatura máxima. Entonces yo ahí sí lo pongo entre 43 y 45 grados y trato de llegar a los 45. Como yo uso el Matrix View del escáner, estoy pendiente de esa luz, ¿sí? Y de la temperatura que me está dando. Entonces hago el recorrido completo. Ese sería el paso número 1, ¿cierto? El paso número 2 sería este, que se los debía con la R11, ¿ok? Entonces en 3.7. Recuerden lo que yo les digo, que yo generalmente lo que hago es cuadriculo y hago un asterisco. Entonces en total serían 8 pases, que ahí los va a hacer, ¿cierto? Eso lo hago cuadro por cuadro de las zonas que va a trabajar. En un día no trabajo toda la parte corporal. O sea, en un día generalmente, como es tan largo, entonces trabajo abdomen anterior un día, espalda otro día, piernas, si trabajo piernas, son piernas área anterior un día y piernas área posterior otro día, ¿ok? Y lo que les comentaba es que después de eso,
Cada vez que termina, mi cosmetóloga empieza con el drenaje manual. Entonces activan linfáticos y empiezan el drenaje manual. Sale con faja, sale con un programa, o sea, con un programa nutricional. Generalmente yo le pongo un plan nutricional y la próxima cita son a las 48 horas. Y empieza un plan de moldeamiento corporal conjunto con el Time Sculpting. ¿Sí? Lo que hacemos, pues esto es porque mi cosmetóloga me hizo el favor para que ustedes puedan saber. Yo eso no sé si lo has visto, pero yo se los monté en Instagram. Le expliqué, es que ella y yo trabajamos en conjunto. O sea, yo empiezo con una pierna, termino con la pierna, ella llega y va haciendo drenaje y yo ya voy empezando con la otra. Para no demorarnos tanto. ¿Ok? Mientras que yo continúo a la otra parte de la pierna, así trabajamos en equipo y vamos atendiendo a la paciente logrando los resultados que queremos en ambos. Entonces yo ya sigo con la otra pierna y mientras tanto mi auxiliar va trabajando la otra. Recuerde que la paciente siempre ingresa con fotos, ingresa con medidas, con peso, con todo. Y se va tomando el control. Entonces, realmente yo trabajo, lo que les decía, si es para bajar de medidas, o sea, tanto grasa, pues la parte de lipodistrofia localizada que no se quiere operar, y la parte de tonificación trabajo así Time Sculpting. Cuando tienen buena, o sea, no tienen problemas de peso ni nada, si solamente tienen celulitis y tienen la parte de tensado, le adiciono lo que yo siempre he trabajado de tensado abdominal, que es con el smooth corporal. ¿Ok? Y bueno, por acá les traía, creo que lo dejé por allí. Aquí les traigo que invitación para que vayan a Colombia, por allá los espero, es bonito. Determina su gran variedad de ecosistemas. Colombia está conformada por 7 pisos térmicos que pasan desde una vasta... No les traje computación. Ahí les traje confites de café para que coman bien rico. ¿Para qué pasa? Valles, páramos, playas de aguas tibias, cuevas, desiertos, cañones, selvas y ríos de colores. ¿Cuál es el país del mundo con mayor variedad de flores? Colombia. Y de orquídeas, y de palmas, y de pájaros exóticos, y de ranas, Colombia. ¿Cuál es el país con mayor diversidad de frutas por metro cuadrado, donde puedes probar una fruta cada día durante todo el año? Sí, Colombia, que alberga el 10% de la flora y fauna de todo el planeta. Colombia también es su gente. El talento de los colombianos nos ha llevado a alcanzar grandes metas. Un premio Nobel de Literatura, uno de los artistas contemporáneos más relevantes del mundo cultural, empresarios, investigadores, artistas, deportistas, demuestran al mundo que en la tierra del realismo mágico somos capaces de hacer realidad lo que otros pensaban que era imposible. El mestizaje de este país, lleno de herencias indígena, española, africana, hace ricas nuestras tradiciones, con una amalgama de sabores, ritmos, colores y destinos que hacen únicas las experiencias mágicas que viven millones de turistas de todo el mundo. En el país del realismo mágico, la alegría corre por la piel, con ritmos como el vallenato, la cumbia, el porro, la champeta, el bambuco, la guabina, la salsa o el joropo, que llenan de baile las celebraciones tradicionales que animan a Colombia durante todo el año, con una economía que crece por encima del promedio de la región, con 48 millones de habitantes decididos a llevar cada vez más adelante el país. Colombia ha atraído a inversionistas de todo el mundo por la facilidad que ofrece para hacer negocios. Es una nación fuerte y constante, y a la vez hospitalaria y alegre.
Colombia conquista el mundo con sus productos y servicios. Si pudiéramos ver el mundo a través de los productos colombianos, en las mañanas Asia desayuna con el café más suave del mundo. En las tardes Europa disfruta nuestras frutas y en América adornan importantes ceremonias con la mayor variedad de flores. Acompañamos al mundo a tomar el sol, a disfrutar del frío, a viajar, a celebrar. Aquí se sonríe como si la alegría también se exportara. Aquí se saluda como si ser amable fuera una ley y se disfruta como si hacerlo fuera un deber. Aquí hay personas pujantes y solidarias que creen en la reconciliación y la integración como actos de esperanza y de progreso. En nombre de mi país, te invito a que lo conozcas, lo disfrutes y tú también te conviertas en uno de los millones de embajadores del realismo mágico que ayudamos a que el mundo conozca lo mejor de Colombia.